Pedro, ¿sí? Si tienes una Biblia, vamos a pedirte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Primera de Pedro, en el primer libro del apóstol Pedro, el capítulo 5. Quiero saludar a las personas que están por primera vez, por segunda vez, a las personas que nos visitan. Qué bueno es poder verte, qué bueno es poder verte. Primer libro del apóstol Pedro, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 9, o vamos a leer desde el verso 8 para que tome fuerza. Verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Solo hasta allí. Quiero hablarte de algo en esta noche, de algo que se ha vuelto común y cotidiano, de algo que no nos gusta atravesar, pero nos toca atravesar, y es el dolor. La Biblia también habla con respecto al dolor. Vivimos un tiempo de pandemias en donde estamos viendo o enfrentando situaciones que tienen que ver con el dolor. Las personas atraviesan dolor, cruzan por el dolor, y nosotros tenemos que entender primero las fuerzas o el poder que el dolor puede ejercer sobre la vida de una persona. Cuando una persona se encuentra envuelta en el dolor, hay cosas que seguramente usted no las sabía, pero nos ocurren cuando nosotros atravesamos el dolor. ¿Qué causa el dolor? Dice la Biblia que el dolor trae aturdimiento. El libro de los Salmos, Salmo 60, capítulo 3, habla acerca de que el dolor produce en nosotros un aturdimiento. Cuando una persona está aturdida, literalmente no escucha bien, no puede coordinar o escuchar bien. Ese es un dato interesante. Pero también dice la Biblia que el dolor produce algo llamado ansiedad. La ansiedad, en la Biblia, la palabra ansiedad que se encuentra aquí en el verso 7, luego lo vamos a leer, es merimna, con M y N. Merimna viene de la traducción de esta palabra. Se la deletreo para los que la están anotando. La M, la E, la R, la I, la M, la N y la A. ¿Sí? Pronúncielo como le salga, pero eso quiere decir, la palabra ansiedad quiere decir eso que le acabo de dictar. Y la traducción de esa palabrita es dividir la mente. Imagínate, la función básica del dolor es dividir la mente. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Tú sabes que todo lo dividido pierde fuerza. Todo lo dividido pierde fuerza. Cada vez que algo se divide, pierde fuerza. ¿Está de acuerdo con eso? Cuando la mente se nos divide, se pierde fuerzas allí. Hay cosas que no salen y no salen bien. Usted siente que no coordina correctamente, que las decisiones no son las más propias o las más justas para el momento, y siente como que la mente se le escapa, divaga, una división interna está reduciendo todas mis capacidades a la mitad. Entonces, una de las cosas que provoca el dolor
en una persona es ansiedad. La palabra ansiedad se escribe merimna, que quiere decir dividir la mente. Todo lo que está dividido pierde fuerza, pierde capacidad y pierde habilidad de avance. No se puede, se detienen las conquistas, se suprime o se detiene todo lo que nosotros podíamos arribar. La capacidad resolutiva se ve estorbada por causa sencillamente de que mi mente está dividida. Cuando mi mente se divide, mis capacidades se reducen. Está acá, ¿verdad? Trate de prestarme atención a mí, no se distraiga tanto. Dice la Biblia que hay efectos en nosotros producidos por el dolor. Cuando nosotros atravesamos situaciones de dolor, nuestras vidas, a nosotros nos pasan cosas. Una de las cosas es el aturdimiento. La persona pierde la capacidad de oír correctamente. Tú le estás diciendo, pero no entendés que te estoy diciendo, es para allá. Y la persona en un estado de aturdimiento producido por el dolor se estanca, se detiene y no se mueve como debería hacerlo. Salmo 60, verso 3, dice el salmista: nos has hecho oír, nos has hecho vivir el dolor y hemos entrado en un aturdimiento. Una de las cosas que produce el aturdimiento es la incapacidad de oír a Dios. La persona en dolor está aturdida, sus pensamientos se empiezan a dividir, sus fuerzas se reducen por la mitad y pierde la capacidad de oír. Lo segundo, dijimos, es la división en la mente, dividir la mente. Eso significa la ansiedad. Es cuando la mente se divide. Todo lo que está dividido pierde fuerza. Eso está claro, eso sabemos. Todo lo que está dividido pierde fuerza. Entonces, esas son las manifestaciones claras del dolor. Eso nos ocurre a nosotros cuando estamos operando bajo el dolor. Por eso es que hay una función clave. El dolor no viene porque sí, no es algo al azar, accidental, ocasional. Tiene una función. El dolor produce aturdimiento que nos impide oír a Dios. Por eso es que las personas con dolor se alejan, se apartan, dejan la frecuencia de la oración, dejan los intentos por buscar a Dios porque no lo escuchan, porque no pueden. Los más sensibles, los más fuertes, los más valientes han pedido ayuda frente al dolor porque no logran escuchar a Dios, Esa es la función del dolor, aturdirnos a tal manera de que no podamos escuchar la voz de Dios. Lo segundo, que también hemos hablado acerca de la causa o lo que causa el dolor en nosotros, es la ansiedad, que ya hemos hablado, significa dividir la mente. Vuelvo a insistir con esto: todo lo que está dividido pierde fuerza. Todo lo que está dividido pierde fuerza. No avanzamos, no progresamos, nos sentimos debilitados, nos sentimos vencidos, nos sentimos quebrados. Entonces yo quiero enseñarte algo que yo encuentro en esta palabra del apóstol Pedro, donde el apóstol Pedro nos enseña cómo vencer el poder del dolor. ¿Cómo vencerlo? Hemos atravesado en este tiempo y en los tiempos anteriores situaciones de extremo dolor, sufrimientos que han tenido que ver con las personas, pérdidas, quiebres económicos, divisiones familiares y un montón de cosas que sin duda han causado dolor. ¿Cómo hacemos
para vencer eso. Quiero enseñarte algo. En el capítulo, hemos leído el capítulo 5. Hemos leído el versículo 9. Pero quiero leerte el verso 1. El apóstol Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El apóstol le está hablando, ya hemos leído el verso 9, y en el verso 9 el apóstol hace mención a un tipo de sufrimiento o de dolor que se estaba multiplicando en las iglesias en el mundo entero. El apóstol Pablo, verso 9, dice: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Había algo que se estaba propagando y repitiendo en el pueblo de Dios. Había algo que estaba generando dolor o padecimiento aún dentro del pueblo de Dios. Cosas sobre las que la iglesia no estaba exento, sino más bien la iglesia era partícipe del padecimiento o el dolor que estaba afectando a toda la tierra. El apóstol Pedro nos intenta dar claves de cómo podemos enfrentar esto. Y el apóstol en el verso 1 y 2 se dirige literalmente a los ancianos. Los ancianos en la Biblia no eran personas que tenían muchos años, sino madurez. Entonces la palabra anciano en la Biblia es madurez. Y le está hablando a personas maduras para que sean estos los que con capacidad resuelta puedan ayudar a aligerar el dolor que todos estaban sufriendo. Dicho de otra manera, es la madurez la que te va a permitir a ti enfrentar con valor los procesos duros. Porque yo he tratado con personas que han dicho estar firmes en el Señor, pero frente al primer problema abandonaron, renunciaron, tiraron la toalla, renegaron y se olvidaron del Señor. Porque los problemas generan dolor. El dolor provoca un aturdimiento, impide que puedas escuchar la voz de Dios. Y cuando tú no logras oír a Dios, necesitas de la madurez para permanecer firme, aunque no estés viendo o sintiendo nada. Está acá, está entendiendo lo que hablamos. Yo necesito que no se mueva tanto y que preste atención. ¿Está de acuerdo? Dice la Biblia, el apóstol Pedro le habla literalmente a gente madura, a gente responsable, a gente que atravesando el dolor, que significa aturdimiento y división de pensamiento, la mente se te divide en dos, la fuerza y capacidades se reducen a la mitad. Allí es donde necesitamos gente madura, porque es la madurez la que te permitirá atravesar todo tipo de estado que el mundo ofrece cotidianamente. Tú dices: me siento mal porque estoy atravesando dolor. Perfecto, el dolor es algo que nos acontece, es algo que nos golpea, es algo que nos visita, es algo que acontece en la vida de todo ser humano. Pero ¿quiénes logran atravesar? Gente madura.
¿Quiénes logran salir del proceso y salir en victoria? Gente madura, gente que no necesita una experiencia para seguir creyendo, gente que no necesita mariposas en la panza para saber que Dios está allí, porque aunque Dios haga silencio y aunque tus ojos no estén viendo al Rey, Dios prometió estar a la par tuya todos los días hasta el fin del mundo. Dios prometió estar al lado tuyo todos los días hasta que esto termine. Por eso es la madurez lo primero y más necesario para poder enfrentar el dolor. ¿Se va a acordar de eso? El dolor es algo que no queremos que nos visite, pero que lamentablemente a veces llega. A veces llega una mala noticia, un problema, una dificultad. Somos gente de fe y en nuestros intentos de fe siempre declaramos que el mal no nos va a llegar, el problema no nos va a llegar, la necesidad no nos va a llegar. Pero a veces esas cosas, aunque tú las profetices, vienen, llegan, están. Y tú no sabes por qué, pero ahí están. ¿Qué produce eso en nosotros? Aturdimiento y división de mente. Nuestra mente se divide, nuestras capacidades se reducen a la mitad, nuestras fuerzas se ven debilitadas. Un aturdimiento que nos impide escuchar correctamente, la voz correcta, valga la redundancia, para poder salir del problema. La gente se aturde, la gente no entiende. Yo he tratado con personas que literalmente te dicen: estoy aturdido, el dolor me ha dejado como aturdido, como que no sé cómo sigo, no sé para dónde voy, no logro escuchar a Dios, porque el aturdimiento produce eso. Allí es donde se necesita madurez. Cosas que la iglesia ha carecido y ha descuidado por años. La madurez. La madurez es esencial, porque la madurez te permite permanecer firme, aunque no veas nada, aunque no sientas nada, aunque no escuchas sonidos del cielo, aunque la voz de Dios no sea audible alrededor tuyo. Es la madurez la que te permite levantar cada día y salir adelante confiando y creyendo que Dios prometió estar conmigo y en eso voy a creer. Dios prometió estar conmigo y esa será mi seguridad de todos los días. Y cuando esto pase y vuelva la cordura en mí, volveré a escuchar la voz del cielo, volveré a escuchar la voz de Dios. Dios tendrá algo que decirme, Dios me aclarará el camino, Dios me mostrará la luz al final del túnel, pero yo no quedaré postrado. La derrota no se apoderará de mí, porque estoy maduro para avanzar a lo que viene. ¿Está de acuerdo? Dice la palabra de Dios que un día Dios le habla a Moisés en el libro de Génesis. Dios le habla a Moisés y le dice que debía subir arriba al monte, porque Dios tenía algo para hablar con él. Moisés prepara un grupo de personas que lo iban a acompañar y empiezan a subir. Llegan a un punto donde se encuentran milagrosamente con una mesa servida, con bebida, con alimento. Y allí ellos se quedan, dice la Biblia. Léalo en su Biblia, en el libro de Génesis está la historia. Dice la Biblia que ellos se quedan allí a comer y a beber. Y luego Dios le habla a Moisés y le dice: sube arriba, sube. Entonces Moisés siguió la cuesta hasta llegar arriba y siguió solo. El resto de las personas se quedaron en esa especie de oasis, en esa mesa servida. Allí se quedaron todos. Y Moisés siguió cuesta arriba y siguió solo. Y Dios le dijo: sube y espera allá hasta que yo te diga. Lo difícil, señores, no es subir. Lo difícil es permanecer cuando Dios hace silencio. Lo difícil no es subir. Lo difícil es permanecer cuando Dios hace silencio. Cuando tú le dices a Dios: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me has traído hasta aquí? ¿Por qué has permitido que yo pase esto? ¿Cuál era tu intención para que yo viva lo que estoy viviendo? Dice la Biblia que la voz de Dios le dijo a Moisés: sube a la cima, sube a la punta del monte y espera allí hasta que yo te diga.
Señores, hay momentos en que no escuchamos con claridad la voz de Dios y necesitamos madurez para eso. Necesitamos madurez para poder pararnos firmes, plantarnos con seriedad, con severidad y decir: yo de esto no me muevo, porque aunque mis ojos no vean nada, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios está alrededor mío, yo sé que pronto voy a ver su gloria y que esto también terminará en victoria. El dolor no será más fuerte que mi madurez en Cristo. No importa lo que yo esté viviendo, me levantaré y seguiré avanzando, porque fiel es el que me lo prometió, el cual también lo hará, dice la Biblia. Fiel es el que me lo prometió, el cual también lo hará. Lo primero que se requiere es madurez. Lo más difícil de encontrar es madurez. La gente le gustan los dones, le gusta lo espectacular, le gusta ser poseedor de dones, manifestar los dones o mirar cómo otros usan los dones. Pero a veces los dones esconden, a veces los dones son depositados sobre personas que no han invertido tiempo en madurar. Y conozco personas con dones extraordinarios, pero inmaduros en su conducta, en su comportamiento, inmaduros en su relación con Dios. Enfrentan los problemas y ya están despotricando, tirando todo por la borda, porque resulta que no tienen la madurez para enfrentar. Por eso, punto número 1, ¿qué es lo que tú necesitas para quebrar el poder del dolor? Lo primero es madurez. Lo primero es madurez. Mira, búscale por todas partes y no existe magia en esto. No existe. La Biblia dice que el apóstol Pedro le habla a la iglesia y le habla a los ancianos, a las personas maduras, a aquellos que se espera más. El apóstol Pedro dice, cuando él hace presentación de su vida, aguánteme que doy vuelta a la hoja, verso 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. El apóstol Pedro está poniendo como referencia no solo su madurez, sino también su experiencia en la manifestación de quién era Jesucristo. El apóstol Pedro le está hablando a gente madura. Qué necesario se nos vuelve en este tiempo adquirir madurez por sobre cualquier cosa, porque yo creo que el Señor hará algo para salvar la mayor cantidad de gente posible. Está acá. Yo lo veo particularmente disperso usted. Mira para el otro lado, mira para allá, mira, cualquier ruidito me lo saca. Míreme a mí, présteme atención a mí. Yo he encontrado lamentablemente gente inmadura que frente a cualquier situación en la vida han abandonado al Señor. Qué importante se nos vuelve en este tiempo la madurez, porque toda acción conlleva o desata una reacción. Quiero explicar esto. Dios, creo, va a salvar a través de una manifestación poderosa del Espíritu Santo a la mayor cantidad de personas posibles que caminen sobre la faz de la tierra. Porque yo no creo que al final de los tiempos, cuando todo termine, el cielo se encuentre vacío y el infierno lleno de personas. Yo creo que al final Dios va a ganar, porque Él es un ganador. ¿Está de acuerdo? Entonces algo va a suceder que sin duda despertará la voluntad de los hombres para correr a los pies de Cristo. Pero como toda acción trae, conlleva, desata una reacción, creo que la estrategia del infierno será provocar dolor, porque el dolor ha causado que las personas abandonen a Dios. El dolor ha traído aturdimiento y ha reducido por la mitad
todas las capacidades del ser humano. Y la persona te dice, si soy cristiano, ¿por qué vivo esto? Y yo digo, si eres cristiano, ¿por qué no lo puedes vivir? ¿Por qué no puedes pasarlo? El apóstol Pablo decía, hablando de las enfermedades, él decía, yo también me enfermo, ¿cuál es el problema? O sea, creemos en Dios. Cuando tú eres maduro, tú enfrentas cualquier situación difícil. El apóstol Pablo decía, ¿quién enferma y yo no? Los problemas uno los atraviesa cuando hay madurez en el asunto. Tú sabes que el problema no te vence, tú sabes que el problema no te va a derrotar. Tú sabes que tarde o temprano vas a ver la gloria. Tú sabes que algo va a suceder y Dios te va a entregar la victoria y esto va a terminar bien. No sé cómo, solo sé que Dios lo hará. Entonces lo primero que necesitamos es madurez. ¿Se va a acordar de eso? Lo segundo, en el versículo 9. Aguánteme que estoy perdido. Acá estoy. En el verso 9 dice, al cual está hablando de Satanás. Voy por el verso 8 primero. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que el mismo padecimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces lo primero que hemos hablado era acerca de algo llamado madurez. Lo segundo, estamos hablando de resistir o resistencia. La palabra resistir en la Biblia significa oponerse a las maniobras del enemigo. ¿Se va a acordar de eso? Oponerse a las maniobras del enemigo. Resistir no tiene que ver con la capacidad que tienen algunos para poder aguantar peso o dolor, sino resistir tiene que ver con la habilidad de oponerse a los embates del infierno, de ir contra los poderes del diablo, de alzar la voz y decirle al diablo, no vas a poder, no me vas a quebrar, no me vas a debilitar, porque estoy habilitado por Dios, yo tengo madurez y estoy listo para resistir los poderes del infierno. Hasta ahí estamos de acuerdo. Resistir no tiene que ver con la capacidad de aguantar, sino más bien de enfrentar las maniobras del enemigo, de responder a cada ataque del infierno con un ataque mayor de oración, de proclamación, de resistencia, de permanencia, de levantar la voz al cielo cada mañana y decirle a Dios, yo creo en ti. Decir como dijo Job, yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor está vivo, yo sé que de esta voy a salir, yo sé que me voy a levantar, yo sé que mis ojos van a ver la gloria de Dios y el poder de Dios será sobre mi vida. ¿Está entendiendo eso? ¿Está de acuerdo con eso? Resistencia es la segunda capacidad menos vista en el pueblo de Dios. Porque la gente frente al dolor se queja, critica, reniega, maldice y abandona. No somos resistentes. Resistencia es oponerse a las maniobras del enemigo. Eso es resistencia. Oponerse. Mira, lo primero es, dijimos, madurez. Lo segundo es resistencia, que tristemente son los dos condimentos más buscados dentro de la iglesia y que menos la iglesia aporta. Son los condimentos que menos encontramos en el pueblo de Dios. Porque la gente ha invertido en muchas cosas, pero no ha invertido en madurez, ni en resistir los poderes del infierno, ni en avanzar contra los embates del diablo cuando el diablo se vuelve pesado. La gente se quiebra, se rompe, maldice y abandona al Señor. Y qué lamentable es encontrar que personas lindas en Dios abandonaron a Dios porque sencillamente las cosas no salieron como esperaban.
Qué lamentable es encontrar personas que frente al dolor prefieren abandonar que resistir, porque tristemente no desarrollaron la habilidad de hacerlo. Invirtieron su tiempo, su gana y su esfuerzo en un montón de cosas que seguramente son beneficiosas, pero la madurez y la resistencia no ha sido una de ellas. Por eso encontramos enormes deserciones en las iglesias. Por eso encontramos personas desalentadas, desanimadas, vencidas, quebradas por 1.000.000 de problemas. Recuerdo que hace un tiempo estábamos con unas dificultades y mi hijo me dijo: ¿qué, vamos a ir a la iglesia hoy? Y yo le dije: claro, ¿por qué no? Y bueno, no sé, yo digo, por el problema. Le dije yo: nunca Dios puede ser una opción en tu vida. Dios es lo primero y es tu principal obligación. Un problema no te puede atar en casa. Un problema no te puede sacar del propósito. Un problema no puede aguar tu necesidad de búsqueda. Dios tiene que ser lo primero en tu vida. Por eso le dije: levántate, cámbiate rápido, que tenemos que llegar a la presencia de Dios, porque el problema no nos va a sacar de enfoque. Seguiremos siendo servidores de Dios, aunque hoy no veamos nada, aunque nuestra realidad nos esté aturdiendo. Seguiremos levantando la bandera de victoria, proclamando que en Dios hay victoria, en Dios hay ganancia y gloria, y al final de nuestros días nuestros ojos verán al Rey. ¿Está de acuerdo con eso? Eso dice la palabra del Señor. Dios no puede ser una opción. Dios es primero. Dios es por encima de todo. Dios lo puede todo. Amén. ¿Está de acuerdo? Entonces, el segundo condimento más buscado pero menos encontrado en las iglesias es la resistencia. La gente se ha creado un misticismo en la cabeza de que si estamos con Dios no hay problema. Y entonces, como no hay problemas, no me preparo para enfrentarlos. No tengo la habilidad o la capacidad de luchar cuando esto venga, sino que solo y sencillamente estoy listo para disfrutar los beneficios y placeres de ser un cristiano, pero no me he formado en la capacidad de resistir cuando el problema toca el timbre de mi casa. No me formé, no me preparé. Conozco gente que sí. Conozco gente salvaje, determinada, gente que ante el problema no se quiebra, que ayer estuvieron de luto y hoy están de nuevo en los pies del Señor, levantando su espada y declarando glorias al cielo, sabiendo que Dios está con ellos y que sin duda algo va a pasar y Dios los sacará del problema. Pero esos son los pocos, esos son los menos. La gente no se ha preparado para eso. La gente ha entendido otras cosas. Entonces, resistencia, pues cerrando, resistir es oponerse a las maniobras del enemigo. Así lo dice la Biblia. Vuelvo a insistir, no es la capacidad de aguantar peso o dolor, sino la habilidad de enfrentar a tu enemigo y hacerlo retroceder. Eso es resistencia. Es la capacidad que tenemos de pelear contra los poderes del infierno. La gente no habla de guerra espiritual. La gente cree que el diablo ya se cruzó de brazos, que el diablo está decidido a perder. La gente confía demasiado en eso y ha dejado o permitido que el infierno avance tristemente, ganando y conquistando nuestros territorios. Y eso es grave. Quiero cerrar con el verso 9. Dice: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiero mencionar o hablar del punto número 3 y ya cerramos. Dame 5 minutos. Cuando tú instalas en tu mente la idea de que eres el único que la está pasando mal,
hay una extraña sensación de que el dolor crece. Vuelvo a decir esto. Cuando tú eres el único que sientes mentalmente que la estás pasando mal, por ejemplo, un duelo. Bueno, estoy de duelo, nadie más, solo yo. Siento que al sentirme único y solo, el dolor se agiganta. Pero un dolor compartido es medio dolor. Mira, hay un dicho popular, yo lo anoté por acá, que yo recuerdo que, bueno, no importa eso, vamos a ir rápido. Yo había leído una vez un dicho popular que decía: una alegría compartida es doble alegría, una pena compartida es media pena. ¿Se va a acordar de eso? Me gustó, me pareció muy bueno. No es versículo, pero está bueno que lo podamos entender así. Una alegría compartida es doble alegría. Una pena compartida es media pena. Mira, tú tienes un amigo al que le dices: vení o voy, tengo algo muy bueno para contarte. Tú transmites tu alegría con tu amigo y tu amigo que te quiere se alegra por lo que está ocurriendo y tú encuentras que la alegría se multiplicó porque estoy bien yo y está bien el que me escuchó. Con la pena pasa lo mismo, pero al revés. Una pena, un dolor, un sufrimiento compartido es media pena, porque tú sientes que si al otro también le está pasando, el dolor es menos, el problema es menos y todo se vuelve menos. Por eso es que el apóstol Pablo en el verso 9 le está hablando del dolor y del sufrimiento, pero le dice: ojo, que ese problema no es solo tuyo, ese dolor no es solo tuyo, no es que eres tú el único que la está pasando mal, sino que tienes que entender que este dolor se ha propagado en otro. Lo que el apóstol Pedro está intentando es disminuir la intensidad del dolor, disminuir el poder del dolor. ¿Cuándo se logra eso? Cuando mi mente entiende que no soy el único en procesos, que no soy el único en problemas, que no soy el único que ha llorado, que no soy el único que ocasionalmente está mal, sino que hay otros que también la están pasando. Y cuando eso se instala en mi mente, el dolor pierde fuerza, se reduce por la mitad y yo recupero valor y autoridad para enfrentar lo que sea. ¿Se va a acordar de eso? ¿Qué dice la neurociencia? Yo estudié un poquito de eso, por eso le explico. La neurociencia es básicamente una ciencia aplicada al conocimiento de la mente humana, cómo funciona, cómo se comporta, las decisiones y acciones que tomas. Eso es básicamente neurociencia. La neurociencia dice que un dolor compartido se reduce a la mitad. Sencillo. Cuando tú entiendes que no eres el único, sino que otros también están en su problema, luchándola igual que tú, peleándola en relaciones con Dios, tú sientes, tú sabes, y hay algo en ti que logras entender que la pena pierde poder, el dolor pierde autoridad, y tú te levantas y tú sales adelante y tú puedes lograr adversidades, vencer adversidades y pasar a otros estados. El apóstol dice: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando a mí se me crea la idea de que soy el único que la está pasando mal, el dolor se potencia, se agudiza y tendrá el impacto de destruirme. Pero cuando a mí se me instala la idea de que el dolor es compartido, pierde fuerza y se vuelve más ligero. Por eso tú siempre tienes que considerar que no eres el único que está en luchas, que no eres el único que está en adversidades,
Compartir el dolor o la pena te permite a ti reducir el impacto y tener mayor fuerza frente a la adversidad. Y te levantas contra toda acechanza del infierno, quebrando y destruyendo los poderes del diablo, trayendo libertad sobre tu vida y esperanza sobre tu casa. Te levantas cada mañana para celebrar y decir: Dios está de mi lado, Dios está conmigo, yo voy a ver su gloria, su poder será sobre mí. Dice la Biblia: en la mañana será el dolor, pero en la tarde ya no estará más. Y tú te levantas para creer eso, que Dios le ha puesto fecha de vencimiento, que tu dolor no será toda la vida, que un día Dios cambiará tu lamento en alegría, que tu vida dará vuelta, que saltarás como becerro de la manada, que Dios traerá paz sobre tu territorio, que lo que era imposible para los hombres, Dios lo ha hecho posible, que Dios secará las lágrimas de tus ojos, de tu alma y de tu espíritu, y que te levantarás en victoria para celebrar que Dios está con nosotros, que Dios está de nuestro lado, que vamos a salir adelante, que vamos a ver su gloria. Solamente llénate de fe, llénate de fe. Confía y cree. Si Dios está contigo, Dios te va a ayudar a salir. Amén. Se puede quebrar el poder del dolor, sí se puede. Madurez. Acuérdate, madurez. Resistencia. Y también, que no dije el término, pero es instalar en la mente la idea de que no estoy solo en esto. Un dolor compartido es medio dolor. Se reduce la potencia del impacto y las personas mejoran la capacidad de avance, de resistencia, de supervivencia. Puede salir adelante. Es importante que nosotros mantengamos nuestra mente clara. El apóstol Pedro le dice a la gente: de algo tienen que estar seguros, y es que no son los únicos que la están pasando. Dice: a mí no me consuela de nada saber que el otro la está pasando mal cuando yo la estoy pasando mal. Claro, ese es un pensamiento que se instala. Lo que el apóstol Pedro está intentando es disminuir la fuerza del dolor, porque un dolor o una pena compartida es media pena. Reduce exponencialmente su fuerza y se vuelve fácil de vencer. ¿Se va a acordar de eso? El problema es cuando tú crees que nadie te entiende, nadie la está pasando, solo yo y nadie más que yo, y entonces tú le das mayor poder y autoridad a las fuerzas que operan contra tu vida y le das la llave para que destruyan todo. Cuando tú entiendes que otros también la pasan, cuando tú logras instalar eso en tu cabeza, entonces se reduce el impacto y tu vida está lista para enfrentar lo que sea. Amén. ¿Se va a acordar de eso? Yo te invito a que cierres tus ojos allí por un momento. Ciérralos allí por un momento. Ciérralos allí por un instante. Quiero que hables con el Señor. Vamos, cierra ahí por un instante tus ojos y habla con Dios. Cierra tus ojos, no te distraigas. Cierra tus ojos, habla con Dios. Dile al Señor: aquí estoy yo. Aquí estoy yo, quiero vencer. Quiero vencer. Quiero salir adelante. Vamos, es importante que usted conecte, que usted entienda, que se escuche tu oración, que le digas a Dios: me volveré maduro, resistente. Instalaré en mi mente que el dolor no es más fuerte que Dios, que el dolor no es más fuerte, que los padecimientos se están cumpliendo en muchas partes, que mucha gente también la está pasando mal, pero que yo tengo a Cristo conmigo, que Dios está de mi lado y que yo voy a salir adelante. Padre, en el nombre de Cristo, yo declaro esta palabra sobre tu pueblo. Declaro que desarrollamos madurez, que desarrollamos la habilidad de resistir, de enfrentar los poderes infernales y quebrarlos en el nombre de Cristo. Declaro tu gloria, tu poder y tu favor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, habla con Dios. A lo mejor no podamos librarnos. Dice la Biblia: tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo.
El apóstol no dice para que puedas evitar el día malo, sino dice que para cuando te llegue estés listo para enfrentarlo. Cierra tus ojos por un momento allí. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Dile al Señor, dame madurez. Dile al Señor, quiero ser resistente. Dile al Señor, hazle entender a mi mente. Hazle comprender a mi mente. Instala pensamientos correctos en mí. Vamos, habla con Dios allí. Habla con Dios allí. Padre, oramos en esta hora. Oramos con fe. Oramos creyendo. Oramos declarando, Señor, que vamos a avanzar. Mira, si tú tienes ganas, solo si tienes ganas, yo te invito a que te pongas de pie. Porque hoy lo veo especialmente distraído. A lo mejor ni ganas de pararse pierde. Cierra tus ojos por un momento, levanta tus manos al cielo. Dile al Señor, hoy me has dado una llave para poder enfrentar lo que se viene. Pandemias, crisis económicas, conflictos familiares, luchas y adversidades que han estremecido las familias enteras. Enfermedades de todos los colores se han agudizado de tal forma, que las familias la están pasando mal. Hay dolor y hay sufrimiento por todas partes. Pero yo decido ser maduro. Yo decido resistir. Yo decido enfrentar los poderes de la oscuridad y salir adelante en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, cierra tus ojos. Solo un minuto más. Dile al Señor, gracias por esta palabra, porque me ha dado la llave, porque hoy puedo entender, porque sé cómo funciona, porque voy a avanzar, porque Dios es conmigo y yo veré su gloria. Yo veré su gloria. Yo veré su gloria. Yo te doy gracias, oh Dios, por la palabra que hoy es soltada y sé que no volverá vacía. Yo te doy gracias, oh Dios, y declaro en esta hora, en el nombre de Jesús, que levantamos una iglesia madura conforme a los tiempos que estamos viviendo. Una iglesia responsable con Dios. Una iglesia entendida en los asuntos de Dios. Una iglesia resistente, hábil para enfrentar los poderes del infierno. Una iglesia que lucha y que pelea. Una iglesia que produce glorias. Te doy gracias por tu pueblo, oh Dios. En el nombre de Jesús les bendigo. Gracias te doy, oh Rey. En el nombre maravilloso de Jesucristo, bendigo la iglesia y la bendigo con paz y con salud. Y declaro que esta palabra se cumplirá. Allí donde estás, toma tu ofrenda. Por un momento, toma tu ofrenda. Levanta tu ofrenda en alto allí. Levanta tu ofrenda en alto. Señor, te honramos y te damos gracias. Si has traído tus diezmos también, levántalos allí en alto. Si necesitas un sobre, hay sobres para que puedas diezmar. Levanta tu ofrenda, vuélvela un pacto con Dios y dile al Señor, no soy de los que retroceden. No me dejaré ganar por el dolor. El dolor trae aturdimiento y división de mente, de pensamiento, pero no será conmigo. Yo me levantaré y saldré adelante hasta ver la gloria de Dios. Señor, yo bendigo a tu pueblo, bendigo las ofrendas, las finanzas, bendigo lo que tu pueblo hace para progresar y para prosperar. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo lo que tú les has dado y declaro sobre ellos una economía próspera que avanza, que no se detiene, que progresa. Lo declaro en el nombre de Jesús. Gracias te doy, oh Dios, por tu pueblo. Yo bendigo lo que le has dado y declaro para ellos crecimiento,
avance y conquista en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas y que al volver a sus casas conviertan sus casas en un tiempo de crecimiento, de madurez y de resistencia, sabiendo que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Oh Dios, bendigo a tu pueblo y declaro sobre ellos el poder de Dios y el favor de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias te doy por las economías, bendigo sus finanzas en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios. Amén y amén.